Primero, un saludo muy especial para la red de curso convocada y les doy la bienvenida, mis estimados colegas, a la presentación del curso Gestión de Riesgos en Proyectos, donde socializaré y pues espero poder profundizar sobre las bases pedagógicas y didácticas, así como en la articulación de la alineación constructiva y de los lineamientos institucionales que subyacen en el diseño del curso en beneficio de la formación de nuestros estudiantes y del rol como docentes. Éxitos y adelante. Para desarrollar la presentación, a continuación expondré los diferentes elementos como aspectos generales del curso, el sílabo y la interrelación de sus diferentes componentes, la guía de actividades, la rúbrica de evaluación, los recursos de apoyo y las conclusiones. La idea es evidenciar la consistencia y la coherencia entre estos elementos del espacio académico y la articulación constructiva curricular con los lineamientos institucionales y cómo contribuyen a la formación de los estudiantes y nuestro rol como docentes. Bueno, vamos entonces a exponer los aspectos generales del curso. En esta parte vamos a tener varios ítems, entre los cuales está pues el programa al cual pertenece el curso, el núcleo problemático integrador, el núcleo problemático, el propósito de formación, la tipología y el número de créditos del curso, la estrategia de aprendizaje y por último los resultados de aprendizaje. El curso de gestión de riesgos pertenece al programa de maestría en gerencia de proyectos y se está proyectado para que se desarrolle en otros programas de la UNAD. Con respecto al núcleo problemático integrador, que es crear valor a través del desarrollo, gestión y dirección efectiva de proyectos, enfocándose en la solución de problemas empresariales, sociales y ambientales en las regiones colombianas dentro de un contexto global, el curso contribuye a la formación a través de la configuración de articulaciones de áreas administrativas, ingeniería, sociales, entre otras, y de las convergencias para orientar el estudio y el abordaje de los núcleos problemáticos asociados, así como de valores y ciudadanía que se promueven por el desarrollo de competencias y logro de resultados de aprendizaje para la gestión efectiva de riesgos en proyectos privados y públicos con alcance regional, nacional e internacional. Desde la gestión de riesgos en los proyectos de las organizaciones se promueve el perfil de los egresados, donde tiene la oportunidad de configurar o fortalecer sus competencias y habilidades gerenciales y de liderazgo, ser un agente de cambio en el contexto y un profesional íntegro, poder participar en las perspectivas organizacionales conformando las oficinas de gestión de proyectos, siendo un consultor de alto nivel. De esta manera podemos concluir que el núcleo integrador problemático promueve una formación integral del estudiante como tal. Ahora, desde la perspectiva del núcleo problemático, el curso aporta la formación al estudiante para contribuir con soluciones a partir de una apropiación y generación del conocimiento. El núcleo problemático al cual se ha asociado es la deficiencia en la articulación estratégica de los proyectos y portafolios que no aseguran sostenibilidad y valor a los stakeholders o interesados. Desde el desarrollo de las temáticas de gestión de riesgos en proyectos con una mediación pedagógica, una propuesta didáctica basada en aprendizaje basado en proyectos y un abordaje axiológico que pues promueve competencias para planear gestión, análisis cualitativo y cuantitativo, planear respuestas, implementar y controlar los riesgos en los proyectos.
Y entonces es así como el núcleo problemático motiva y orienta al estudiante para poder proponer alternativas de acción en su contexto y permite promover su formación para poder de manera creativa, con liderazgo, trabajo en equipo y en interrelación con los interesados de los proyectos, contribuir en forma focalizada a plantear soluciones a las problemáticas que están relacionadas con el curso, aplicando buenas técnicas de gerencia de proyectos. Desde los propósitos de formación se puede evidenciar en este enunciado elementos importantes: los marcos conceptuales, las metodologías, herramientas y técnicas de gestión de riesgos que están asociadas al Instituto de Gestión de Proyectos, basado en la guía del Cuerpo del Conocimiento de Gestión de Proyectos. Está en el PRINCE2, están las normas ISO, en las metodologías ágiles, de tal manera que a través del desarrollo de un proyecto, de implementación de planes de respuesta, monitoreo y control de riesgos para potenciar sus procesos de toma de decisiones como gerente de proyectos, el propósito de formación tiene una alineación, una articulación coherente, nuevamente con ese perfil de nuestro egresado, que es un líder, un agente de cambio, un profesional íntegro y un consultor de alto nivel en las organizaciones. Otro aspecto que es importante tiene que ver con la tipología del curso y los créditos. Desde ese aspecto se ha propuesto desde el mismo documento maestro, pero acá se puede observar cómo el enfoque, cómo el tipo de curso metodológico que se enfoca en el saber procedimental y profundiza en la relación teoría-práctica para su desarrollo pedagógico y didáctico en procesos, procedimientos, técnicas y métodos y metodologías como PMBOK, ISO, PRINCE2, metodologías ágiles, que apoyan la comprensión y la transferencia de conocimiento de los estudiantes en gestión de riesgos en proyectos. Todos estos planteamientos están publicados en Abadía 2016 de los lineamientos curriculares institucionales. Desde esta perspectiva, la gerencia de proyectos a través de las guías, a través de los estándares, permiten de manera sistemática poder abordar de manera rigurosa estos escenarios de incertidumbre que tiene que ver con la gestión de riesgos. Otro elemento fundamental que está definido desde el documento maestro del programa tiene que ver con la definición de los 3 créditos, que acorde con Abadía en los lineamientos curriculares, corresponderían a 144 horas de trabajo académico del estudiante, que se divide en 108 horas de acompañamiento directo del docente y 36 horas de trabajo independiente que el estudiante deberá dedicar a la realización de actividades de estudio, análisis, construcción, apropiación, además del desarrollo de las prácticas u otras tareas que sean necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje. Esto pues evidentemente está ya contemplado dentro de el documento maestro. Otro aspecto que es también muy importante tiene que ver con la estrategia de aprendizaje, donde pues exploraremos básicamente 3 aspectos. 1. Su justificación. Es indudable, dada la misma naturaleza de la maestría de gerencia de proyectos, que aprendizaje basado en proyectos es aplicable al curso, porque los estudiantes en el ciclo de vida de los proyectos, donde está, puede ser desde la perspectiva de PMBOK, deben o contienen unas etapas de inicio, de planeación, de ejecución,
de monitoreo y control y de cierre, dentro de las cuales pues, se encuentra el área del conocimiento de riesgos, con la aplicación a problemáticas del mundo real acorde con los planteamientos que hace Blanc, entre otros. Entonces, esta estrategia permitirá una apropiación de conocimientos de las prácticas pertinentes para fortalecer sus competencias con gestión de riesgos nuevamente en proyectos privados y públicos con un alcance regional, nacional e internacional. La otra característica importante asociada al aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con su propia características inherentes. La gestión de riesgos, pues tiene una afinidad con problemáticas del mundo real, tiene una relevancia práctica, donde hay unos referentes teóricos, unos constructos conceptuales que deberán ser ya aplicados en casos reales. La misma dinámica de los proyectos, los repositorios, permiten o bien que él asuma uno de los proyectos o que pueda seleccionar entre un repositorio, entre ellos, por ejemplo, el SecOp, otros repositorios, donde pueden hacer la aplicación de toda la parte conceptual. También basado en un aprendizaje holístico de bastante complejidad y además de tener que realizar análisis sistémicos. Los proyectos por naturaleza tienen inherente un trabajo colaborativo y en general las actividades humanas se hacen en equipo. Enfoques orientados a la acción, dado que pues continuamente hay una interrelación, hay una generación y un planeamiento de actividades, de responsables, y se plantean también entregables desde la perspectiva de planes de gestión de riesgos, de planes de respuesta, de análisis cualitativos, cuantitativos, que los equipos de trabajo deben de tener e individualmente debe haber todas unas valores de disciplina, de profesionalismo, de participación, de mística, y pues obviamente son los proyectos por su misma naturaleza, están conformados por profesionales de diferentes disciplinas. Y finalmente, para ver la coherencia, entonces podemos ver cuáles son las fases que se han planteado dentro del curso para que se vea la coherencia de lo que se ha planteado en la justificación en las características. Ya aquí se puede ver entonces una etapa de definición, ¿cierto?, donde hay una conceptualización que contribuye a la identificación de los riesgos con absolutamente todos los conceptos, términos que se aplican en esta área. Viene una preparación de identificación de esos mismos riesgos ya para poder llegar a hacer una lista inicial de todos esos riesgos usando técnica Delphi, usando reuniones, usando lluvia de ideas, usando diagramas de afinidad, bueno, etc. Planeación y análisis es fundamental dentro de la gestión de riesgos, donde se llega a identificar el plan de gestión de riesgos, que contiene las políticas, tiene los procesos, las herramientas, las técnicas, las métricas y todos los procesos de aseguramiento de calidad para garantizar las buenas prácticas en la gestión de riesgos y por ende de gerencia de proyectos. Luego viene una etapa de ejecución dentro de la cual vendrá todo el tema de generar los planes de respuesta y su implementación con todo el análisis que conlleva a calcular absolutamente los impactos que puede llegar a tener en diferentes áreas del conocimiento dentro de un proyecto o de los componentes de un proyecto. Inicialmente puede ser de alcance, de costo, de tiempo, de calidad. Y finalmente vendrá una etapa de control y monitoreo sobre el desempeño de esos planes de respuesta, qué riesgos pueden ser eliminados, cuáles fueron mitigados, cuáles siguen vigentes, cuáles pueden tener ya una prioridad alta, aunque al comienzo hayan sido calificados con una escala baja. De modo que desde esta perspectiva existe una coherencia. El curso está diseñado
de una manera consistente, articulando estos diferentes elementos de lo que es la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Por último, viene una aproximación al análisis sobre la consistencia y coherencia que tienen los resultados de aprendizaje del curso. Desde esta perspectiva, pues tenemos 3 resultados de aprendizaje. El primero, orientado a identificar los elementos y enfoques relacionados con determinar los riesgos a través del análisis de los factores generadores de impacto en el desempeño de los proyectos. Es fundamental acá la conceptualización, los referentes teóricos, el que el estudiante se apropie de estos constructos para luego aplicarlos. Además de los conceptos, pues hay unos referentes, como lo había mencionado anteriormente, con respecto a guías, con respecto a estándares, con respecto a propuestas de formas de trabajo que matizan y permiten un análisis riguroso frente a estos escenarios de incertidumbre. El segundo resultado de aprendizaje va orientado a la aplicación de metodologías, herramientas y técnicas a través del análisis sistémico del tipo cualitativo, cuantitativo y del plan de respuesta del impacto de los riesgos en los componentes y la visión estratégica en la gerencia de proyectos. Nuevamente aquí se ve una coherencia con la propuesta de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Se ve también una coherencia frente a toda la propuesta que tiene que ver con la misma metodología y la configuración del ciclo de vida de los proyectos. Nuevamente, se hace importante la apropiación de unos marcos de referencia, de unas teorías, de unos estándares. Y entonces comenzamos en este punto a hacer el análisis de los planes de respuesta de esos riesgos y de la visión estratégica de ese gerente de proyecto. Contribuye entonces de esta manera a seguir fortaleciendo la formación de el egresado desde la perspectiva de ser un líder, de ser un agente de cambio, un profesional íntegro y poder participar desde la perspectiva organizacional. El tercer resultado de aprendizaje tiene que ver con evaluar el desempeño del proyecto mediante el análisis del monitoreo y control de la implementación de los planes de respuesta a los riesgos y la interrelación con otras áreas del conocimiento, ciclo de vida y los procesos de gerencia de proyectos en el marco estratégico de las organizaciones. Nuevamente, dentro del mismo ciclo de la estrategia basado en proyectos, el ciclo termina con la evaluación, cómo en la gestión de riesgos realmente se verifica si se cumplió con los planes. Y es aquí donde nuestro estudiante cierra el ciclo nuevamente de gerencia de los procesos de gestión de proyectos en el área del conocimiento de riesgos. De esta manera, se puede ver cómo vamos desde la misma preparación de la información, del entendimiento, del contexto, de llegar a teorizar y luego entonces a partir de ahí y basado en un caso real se aplican diferentes técnicas, procedimientos, herramientas, metodologías para poder entonces generar, entre otros, acciones, generar productos en el ámbito de la gestión de proyectos. Bueno, a continuación vamos a exponer los elementos del sílabus, su relación con otros elementos y como ruta de formación del estudiante en el espacio académico de gestión de riesgos en proyectos. A continuación abordaremos las relaciones de los elementos del sílabus. Desde la importancia del sílabus como carta de navegación, el origen del propósito de formación y la coherencia de este con el resultado de aprendizaje.
El sílabus presenta una estructura de la apuesta didáctica sistemática y ordenada del curso de gestión de riesgos. Se configura como una carta de navegación porque aborda y construye el conocimiento de los estudiantes en gestión de riesgos en el marco del modelo pedagógico unadista apoyado en e-learning, el MPU, que es referenciado en UNAD 2011 en la bibliografía. El sílabus es un instrumento de planeación, diseño, desarrollo y evaluación de los microcurrículos de los programas académicos de la UNAD y, para este caso, del curso de gestión de riesgos en proyectos del programa de maestría en gerencia de proyectos. Contiene una serie de dimensiones que son fundamentales para el desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje en el contexto de la alineación constructiva y de los lineamientos institucionales en la UNAD. Entre ellos, identificación del curso, que está compuesto por el nombre del curso, una codificación, el número de créditos, la tipología, entre otros aspectos. Intencionalidades formativas expresadas en los propósitos de formación, que más adelante abordaremos. Los contenidos del curso, expresados en unidades, en este caso 3 unidades. La estrategia de aprendizaje basada en proyectos, dada la misma naturaleza inherente del curso de gestión de riesgos en proyectos, la distribución de las actividades académicas del curso, donde en este espacio académico son 5 unidades académicas, estrategias de acompañamiento docente basado en los lineamientos de trabajo colaborativo de la UNAD y el plan de evaluación del curso, entre lo cual les abordaremos o analizaremos la rúbrica de evaluación y su aporte a la formación educativa de nuestro estudiante. Otro aspecto que vamos a abordar tiene que ver con el origen del propósito de formación. Existen entonces elementos importantes para concebir esta dimensión fundamental: los lineamientos microcurriculares, los lineamientos mesocurriculares, que están perfectamente descritos en el directrices del documento maestro del programa de la maestría en gerencia de proyectos, el núcleo problemático, que enuncia la deficiencia en articulación estratégica de los proyectos y portafolios que no aseguran sostenibilidad y valor a los stakeholders, y donde el curso de gestión de riesgos en proyectos generan escenarios con incertidumbre para llegar a delinear, analizar, generar, detallar los riesgos y sus impactos en el alcance, en los costos, en el tiempo, la calidad, los recursos, las adquisiciones, los interesados y la integración. Desde esta perspectiva, estos elementos son fundamentales, pues replantean varios aspectos del proyecto durante su ciclo de vida. Y lo mismo desde la perspectiva del núcleo integrador del problema, la necesidad en las organizaciones y la sociedad de crear valor a través del desarrollo, gestión y dirección efectiva de proyectos, enfocándose en la solución de problemas empresariales, sociales y ambientales en las regiones colombianas dentro de un contexto global. En este sentido, existen elementos fundamentales que contribuyen a configurar el propósito de formación, bien desde la perspectiva de contar con metodologías, con técnicas, con procedimientos, con estándares que permitan generar esos planes de respuesta a esos riesgos en escenarios de alta incertidumbre. De tal manera que dentro del contexto del gerente de proyecto, pues existen procesos de gestión de proyectos, por ejemplo, desde la perspectiva de PMBOK, desde la perspectiva de las normas ISO, desde las perspectivas de PRINCE2, y todo enfocado a generar competencias de dirección efectiva de proyectos y, por supuesto, para generar soluciones en los ámbitos regional, nacional e internacional, en el sector público y privado. Y de ahí entonces nace
se origina el propósito de formación que desde la perspectiva de marcos conceptuales, metodologías, herramientas, técnicas en gestión de riesgos en proyectos y a través del desarrollo de un proyecto de implementación de planes de respuesta, monitoreo y control de riesgo que permitirán potenciar los procesos de toma de decisiones a nuestro estudiante como futuro gerente de proyecto. Otro aspecto final es la importancia de la coherencia con los resultados de aprendizaje y el propósito de formación. Visto de esta manera, podemos observar cómo desde la perspectiva de los marcos conceptuales, las metodologías, herramientas, técnicas, se genera un resultado de aprendizaje muy importante para identificar, para tener una apropiación sobre los fundamentos y enfoques relacionados con riesgos a través de análisis de esos factores que generan el impacto en el desempeño de los proyectos dentro de las organizaciones y por ende a sus interesados. Desde esta perspectiva, con estos marcos conceptuales, entonces, y con la revisión de las diferentes metodologías, se genera un resultado de aprendizaje 2 para aplicarlas, esas metodologías, herramientas, técnicas, esos constructos teóricos alrededor de gestión de riesgos, que a través del análisis sistémico, tanto cualitativo, cuantitativo y de planes de respuesta de impacto de los riesgos en los componentes, ¿cierto?, de la prospectiva organizacional y de la gerencia de proyectos donde nuestro estudiante se está formando. Por último, el resultado de aprendizaje le permite llegar a evaluar el desempeño del proyecto mediante el análisis y monitoreo y control de los riesgos para poder medir todo el comportamiento, el desempeño de los planes de respuesta a los riesgos y la interrelación con otras áreas del conocimiento, con el mismo ciclo de vida del proyecto y los procesos de gerencia de proyectos en el marco estratégico de las organizaciones, tanto privadas estatales en el ámbito regional, nacional e internacional. Es así como, en resumen, existen toda una serie de elementos consistentes, coherentes entre esos propósitos de formación y los resultados de aprendizaje. Conceptualización de la gestión de riesgo, aplicación de metodologías técnicas, procedimientos estándares y la evaluación de la implementación a través del monitoreo y control de los planes de respuesta. Cada uno de estos en forma coherente a nivel pedagógico y didáctico, así como en la generación de entregables pertinentes, aportan al logro de los resultados de aprendizaje por parte del estudiante aplicando la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. A continuación, abordaremos la relación entre los elementos de la guía de actividades desde los siguientes temas. Importancia de la guía de actividades como ruta de desarrollo del proceso formativo. Importancia del trabajo independiente y colaborativo para la consecución de resultados de aprendizaje y la coherencia de fases y relación directa con los resultados de aprendizaje. Es indudable que la guía de actividades es una ruta de desarrollo del proceso formativo, concreta. Proporciona a los estudiantes un instrumento de fácil comprensión y con información específica sobre las diferentes actividades que debe desarrollar en el curso académico en relación con los productos a elaborar y su respectiva valoración, facilitando así la interacción, planeación y producción de los entregables. Esto parafraseando la referencia de Abadía y otros autores 2016. Otro aspecto que es, y desde la perspectiva de los componentes de la guía de actividades que delinean
esta ruta de desarrollo formativo concreto en el ámbito de la enseñanza, está la descripción general del curso, la descripción de la actividad, los lineamientos generales del trabajo colaborativo y académico para el desarrollo de la actividad, el formato de rúbrica de evaluación, entre otros aspectos, y también se debe mencionar que hay una correlación con los resultados de aprendizaje que más adelante tendremos la oportunidad de analizar. Otro aspecto que es fundamental es el que tiene que ver con la importancia del trabajo independiente y el trabajo colaborativo para la consecución de los resultados de aprendizaje. En el curso de gestión de riesgos en proyectos es fundamental este trabajo que fundamenta el aprendizaje colaborativo. Así, tomando elementos de Abadía 2014 que está en la bibliografía, la importancia del trabajo tanto independiente y colaborativo es porque permite un desarrollo de la comprensión intelectual. Así es que dentro de los contextos de gestión de riesgos existe un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. También se promueve el aumento de las competencias profesionales, dado que los proyectos son multidisciplinarios y motivan, fortalecen el aprendizaje significativo de aquello que el estudiante ya tiene aprendido, de esos saberes, de esas experiencias, de esas vivencias. Por lo tanto, este trabajo tanto colaborativo y también independiente promueve esas competencias profesionales. El fomento de destrezas de comunicación y procesos de socialización, dado que el trabajo colaborativo le permite interactuar con pares de otras profesiones y entonces se enriquece esos canales, esas habilidades de comunicación y esos procesos de socialización a través de las mediaciones tecnológicas. También el favorecimiento del crecimiento personal, desde la perspectiva de poder acceder a nuevos conocimientos, a nuevas miradas de esos saberes, y dentro del contexto del proyecto que está desarrollando, lo reta a que a través de la apropiación de esos conceptos, del desarrollo de esas prácticas, pueda entonces adquirir y fortalecer sus valores y sus principios en el ámbito, obviamente, de lo que promueve la universidad. Indudablemente el desarrollo de destrezas de trabajo grupal es fundamental y es importante este trabajo tanto independiente como colaborativo, dado que a través de las plataformas los estudiantes deben interactuar, deben de analizar, deben disertar y deben de llegar a tomar decisiones sobre los retos, los diferentes proyectos que están desarrollando. Esto los conlleva definitivamente, desde su conocimiento y de los nuevos conceptos que están estudiando, que están analizando, los lleva entonces a una práctica reflexiva y de autorregulación, dado que es un trabajo interindependiente donde tiene unas responsabilidades, tiene unos tiempos, tiene una serie de alcance en el tiempo para poder responder como miembros de equipos activos en el desarrollo de la gestión de riesgos en proyectos. También se promueve, y eso es muy importante, el trabajo independiente y colaborativo, la interacción, es decir, donde los estudiantes a través de esa interrelación transforman la información y esos conceptos que están ahí y los convierten entonces y les agregan valor y los pueden entonces aplicar desde su perspectiva personal y profesional. También promueve un proceso continuo de acción, reflexión, acción, es decir, desde la perspectiva de, desde los conceptos, desde los referentes teóricos, generan una serie de acciones, luego sobre esa acción miran los resultados a través de la interacción con el tutor y luego a través de esa reflexión vuelven nuevamente a revisar sus referentes
teóricos y volverlos nuevamente a aplicar. Acción, reflexión, acción. Acción también responsable porque permite una sinergia de esfuerzos en las dinámicas de su actuar. En ese responde frente a un equipo de trabajo que está trabajando por generar un entregable o unos entregables en el ámbito obviamente de toda la ruta que se ha delineado en el sílabus y en la misma guía de actividad. El acompañamiento docente es fundamental, principio colaborativo, porque permite tener un orientador, alguien, un acompañamiento, un asesor que lo va guiando para integrar, para replantear sus alcances, para poder llegar a configurar de diferentes formas esos nuevos conceptos y esos nuevos escenarios reales para que fortalezca su formación, sus habilidades y por supuesto contribuya al logro de los objetivos. Esto de los objetivos de aprendizaje. Esto referido desde Abadía en la bibliografía del 2014. También hay unos lineamientos desde la perspectiva de que un trabajo colaborativo requiere de una planeación, de un diseño de ese trabajo colaborativo, del desarrollo del trabajo colaborativo y del análisis de los resultados obtenidos por el estudiante y de la producción de entregables del trabajo colaborativo, pero además en el análisis se evalúa, se hace una retroalimentación, una realimentación sobre los resultados que ha obtenido el estudiante, todo en el contexto, en el ámbito de lo que se ha definido en la guía de actividades. Y finalmente, unos lineamientos que son promovidos por la universidad en el trabajo colaborativo académico que tiene que ver además con los roles que va a desempeñar el estudiante y así se definen las actividades de gestión de riesgos donde hay un director, donde hay toda una serie de papeles, de responsabilidades concretas que pueden asumir los estudiantes como miembros de un equipo que van a generar una serie de entregables. Los roles y responsabilidades para la producción de esos entregables se explicitan dentro de las guías de actividades en el curso de gestión de proyectos. El uso de referencias acorde con normas como la APA u otras, pero en particular la universidad promueve las APA. Y un tema muy importante de axiología frente a las políticas de plagio, lo cual entonces estos elementos definitivamente resaltan la importancia que tiene el trabajo colaborativo en el espacio académico de gestión de riesgo. Otro aspecto y un aspecto final dentro de esta disertación tiene que ver con la coherencia entre las fases y relación directa con resultados de aprendizaje. En este punto, y también releyendo a Abadía del 2014, la guía de actividades y rúbrica de evaluación que aquí en la UNAD están incluidas en el mismo documento por su misma naturaleza, puesto que el estudiante debe tener claridad sobre cómo se va a valorar su trabajo y su desarrollo, su avance en el logro de esos resultados de aprendizaje. La guía de actividades y rúbrica de evaluación tienen como propósito proporcionar los estudiantes un instrumento de fácil comprensión y con información específica del desarrollo de las actividades y generación de productos y su respectiva valoración. En la valoración se encuentra la guía de la rúbrica de evaluación y las actividades van a tener entonces un punto donde va a haber una retroalimentación por parte del tutor, del acompañante, del asesor. Estos temas de la guía de actividades facilita la interacción, planeación, producción de entregables para el logro de los resultados de aprendizaje de acuerdo con lo planteado por Abadía 2014. Desde la perspectiva de gestión de riesgos, las actividades están relacionadas y están enmarcadas en la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Y considero importante aquí resaltar la coherencia de ese planteamiento de las actividades
donde hay temas de recopilación de información, que lo dicta así la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, de información sobre riesgos, que hace parte del informar, de la planeación de gestión de riesgos, que está asociado con el planear, del monitoreo y control, que está asociado con el controlar, del análisis cualitativo y cuantitativo, donde se definen y se desarrollan planes de respuesta configurando toda una serie de decisiones y de procesos de tomas de decisiones. El monitoreo, y la implementación de planes de respuesta a riesgos, donde está definitivamente el realizar, el llegar a estructurar, el llegar a generar informes muy coherentes sobre el impacto que tienen esos planes de respuesta en caso de que los riesgos se materialicen. Y el tema de evaluación del desempeño del proyecto resultado de implementar los planes de respuesta y que hacen parte del evaluar. Un diagrama que nos puede aún mostrar un poco más esta interacción entre los diferentes elementos, esa coherencia, lo podemos ver acá frente a las diferentes actividades que se desarrollan en el curso y donde las actividades 1 y 2 están relacionadas con el aprendizaje 1, ¿cierto? Donde es identificar los fundamentos y enfoques relacionados con determinar los riesgos a través del análisis de los factores generadores de impacto en el desempeño de los proyectos. La intencionalidad de la conceptualización permite empoderar, permite que los estudiantes se apropien de unos constructos teóricos alrededor de riesgos y de la gestión y de su relación con los procesos de gestión de proyectos. De tal manera que permita entonces llegar a configurar las actividades que en este caso están determinadas sobre una serie de entregables sobre aplicar diagramas, instrumentos para poder evidenciar que el estudiante ha podido apropiarse de ese conocimiento que es fundamental para las próximas etapas. Lo mismo desde la perspectiva de este mismo aprendizaje en la actividad 2, que está asociada también con el resultado de aprendizaje 1, el de descubrir el proyecto basado en identificación de riesgos de un proyecto. Es fundamental porque permite que el estudiante pueda llegar no solo a apropiarse de esos conocimientos, sino comenzar a hacer una primera aproximación sobre la identificación de esos riesgos, en lo que tiene que ver con el análisis de factores generadores de impacto, el desempeño de los proyectos, desde la perspectiva de aplicar ciertas técnicas como lluvia de ideas, como técnicas Delphi, como desde la perspectiva de mapas mentales, una serie de herramientas que van a definir el primer inventario de lo que tiene que ver con los riesgos que van a ser insumos fundamentales para las próximas actividades. La tercera actividad está relacionada con aplicar esas metodologías a nivel del tema de análisis sistémico de carácter cualitativo, cuantitativo y por supuesto de empezar a configurar esos planes de respuesta del impacto de los riesgos en los componentes y la visión estratégica de la gerencia de proyectos. Así, de esta manera, el estudiante deberá diseñar un proyecto basado en planeación de gestión, análisis cualitativo, cuantitativo y construcción de las plan de respuesta a esos riesgos. Luego, en el mismo aprendizaje, el resultado de aprendizaje se configura entonces nuevamente y se complementa la aplicación al generar planes de implementación de esos planes de respuesta que tienen que ver con la ejecución, que tienen que ver con la acción, con poder llegar a simular esa aplicación de esos planes de respuesta y llegar a generar cuadros de análisis para poder analizar los impactos sobre las diferentes dimensiones del proyecto, de las áreas del ciclo de vida y de los procesos de gestión de proyectos. Y finalmente, desde la perspectiva de la última actividad, sobre la evaluación integral
basado en procesos de monitoreo y control sobre el resultado de aquellos riesgos que se materializaron y que permiten al estudiante entonces evaluar el desempeño del proyecto mediante análisis de monitoreo y control de la implementación de los planes de respuesta de los riesgos y su interrelación con las áreas de conocimiento, el ciclo de vida de los procesos de gerencia de proyectos en el marco de las organizaciones nuevamente privadas, públicas y en el ámbito regional, nacional e internacional. En resumen, podemos entonces observar cómo esa coherencia entre estos diferentes aspectos es fundamental para comprender cómo la guía de actividades, ¿cierto? Es una ruta de desarrollo concreto donde el estudiante tiene los elementos que le van a permitir fortalecer esas competencias que han sido promovidas desde el microcurrículo en el curso de gestión de proyectos. A continuación, entonces, vamos a abordar las relaciones de la rúbrica de evaluación en estas dos dimensiones. Una, de su importancia como recurso de evaluación del aprendizaje. Y otro aspecto es el que tiene que ver, nuevamente, hablando de coherencia, de consistencia entre diferentes elementos de este proceso formativo de nuestro estudiante y de los diferentes elementos que estamos diseñando para poder desarrollar los resultados de aprendizaje que han sido establecidos desde el sílabus. La importancia que tienen estas rúbricas de evaluación como recurso en la evaluación del aprendizaje, y retomando Abadía 2016, es fundamental porque es un instrumento de orientación, seguimiento y valoración de la práctica educativa, que permite relacionar criterios de evaluación, niveles de desempeño y descriptores. En este aspecto, el curso de gestión de riesgos en proyectos empieza a desarrollar diferentes actividades que tienen asociados, pues así está definido dentro de la universidad y dentro de los lineamientos curriculares, la asociación de rúbricas de evaluación. ¿Qué más? ¿Qué otro tema es importante de estas rúbricas? Pues porque permite una mayor interacción entre el docente, el estudiante y el contenido. Quiere decir que el tutor, durante ese proceso de asesoramiento, de orientación, de acompañamiento, está en contacto con el estudiante, interactuando para guiarlo en esa apropiación teórica y en ese desarrollo de las prácticas, y además del reto de poderlo aplicar en proyectos reales para llegar a fortalecer ese proceso formativo, esa intencionalidad de propósito de formación que se ha establecido en el sílabus para este espacio académico. También las rúbricas de evaluación permiten mejorar esa autonomía por parte de los estudiantes para poder visionar las competencias que han sido propuestas. Desde esta perspectiva del conocer qué es lo que va a ser evaluado, qué es lo que está escrito en las rúbricas de evaluación, le permite a los estudiantes tener una idea clara cuál va a ser el desempeño con anticipación, poder ver esas métricas, poder ver esos criterios que están a diferentes niveles y poder ver los pesos de cada uno de los elementos en completa armonía con las actividades, con los entregables que están definidos, establecidos en la guía de actividades y que corresponden al desarrollo, esto es muy importante, de los resultados de aprendizaje. Incrementar la inmediatez en el proceso de comunicación y heteroevaluación, es decir, un conocimiento y rapidez por parte del docente para detectar competencias difíciles de alcanzar por los grupos individualmente. No todos los conocimientos son sencillos, hay unas ciencias exactas, incluso hay ciencias administrativas que
desde la perspectiva del concepto, desde la perspectiva de los términos, desde la perspectiva de esos saberes que están ahí, el poderse apropiar y después hacer un proceso basado en ese aprendizaje significativo, basado en ese aprendizaje previo, esas experiencias previas, en varias oportunidades en espacios académicos, conllevan a retos donde el docente y el tutor, el asesor, el orientador, el acompañante en este proceso de formación es clave para poder señalar, para poder fortalecer, para brindar nuevos espacios de exploración al estudiante o poder, obviamente, interactuar con él para aclarar diferentes inquietudes frente a ese nuevo conocimiento. De tal manera que aquí hay unos elementos muy claves frente por qué son importantes las rúbricas de evaluación. En particular, se debe dejar claro, mis queridos colegas, que las rúbricas de evaluación, más allá de una calificación, realmente tiene que ver con la importancia de llegar a establecer si se están desarrollando los resultados de aprendizaje. En esta perspectiva de este planteamiento, he traído un ejemplo en el cual ustedes estarán familiarizados, además de la guía de actividades, donde se escriben las diferentes tareas que debe desarrollar, de tal manera que se defina cuáles son el trabajo independiente, el trabajo colaborativo, los lineamientos generales para la elaboración de las evidencias y entonces se genera la rúbrica de evaluación donde se pueden ver el tipo de actividad, se puede entonces también llegar a los criterios de evaluación y los diferentes niveles que se están proponiendo y el peso para cada uno de esos criterios. Para este caso, pues son 3 criterios, los cuales suman 50, 50 y 25, y la actividad completamente vale 125 puntos. Así entonces están los diferentes descripciones de niveles para poder entonces asignar y de esta manera tener claro que estas actividades están asociados a unos resultados de aprendizaje, como en este caso al resultado de aprendizaje número 2. Otro aspecto igualmente importante tiene que ver con una reflexión alrededor de la importancia de incorporar objetos virtuales de aprendizaje al proceso formativo del estudiante. Parafraseando y tomando planteamientos de Munevar del 2021 y del MEN en el 2008, el OVO pues es un conjunto de recursos digitales estructurados con un propósito educativo, lo cual es fundamental, porque su importancia radica en el hecho que está orientado hacia fortalecer el aprendizaje del estudiante por tener esa naturaleza educativa. En temáticas, que es muy importante aclararlo, focalizadas y específicas y pues que se desarrollan en forma completamente autónoma por parte del estudiante para poder entonces brindar unos recursos adicionales que permitan al estudiante trasegar ese proceso formativo de aprendizaje para lograr esos resultados de aprendizaje y fortalecer sus competencias. Otro punto importante del OVA es que desarrolla competencias en los estudiantes en algunos de estos 3 tipos de saberes: en el dominio, en lo conceptual, de procedimientos y desarrollo de aptitudes y valores. Es bien importante y así hay varios elementos que le permiten entonces al estudiante llegar a desarrollar incluso no solo competencias sino también habilidades y destrezas alrededor de estos tipos de saberes, nuevamente en la senda de lo que ha sido planteado dentro del sílabus. Otro aspecto importante es que es un recurso digital que puede ser distribuido y consultado a través del internet o repositorio de banco de objetos. Es decir, esa naturaleza digital le permite que el estudiante desde cualquier lugar y en el momento que lo decida pueda accederlo y estudiarlo porque siempre está disponible en las plataformas en forma de lo que se ha denominado bancos de objetos virtuales.
entre los cuales pues el Ministerio de Educación Nacional ha promovido esos objetos virtuales de aprendizaje y las universidades también están en el momento configurando esos bancos de objetos para acceso de la comunidad académica. Este es un elemento que es autocontenible, quiere decir que permite desarrollar todos los elementos de aprendizaje, elementos como contenidos, actividades de aprendizaje, elementos de contextualización, y es reutilizable como objeto, puede ser incluido, insertado en ambientes o en espacios académicos, están basados en el e-learning. Tiene componentes internos muy definidos, contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Información externa, metadatos, que facilita el almacenamiento, identificación y recuperación de las temáticas del OVA. Estos metadatos pues están en diferentes formatos y pueden ser incorporados como un índice de esos objetos para cuando yo los vaya a usar pues los pueda entonces analizar cómo pueden incorporarse dentro de ese proceso formativo. Estos elementos considero son importantes para incorporar a los OVAs en el proceso formativo del estudiante. Finalmente presento la bibliografía utilizada para esta presentación, donde destaco autores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, investigadores del MEN, de la Universidad de Antioquia, y un agradecimiento muy especial por el material que fue base para disertar sobre estos aspectos de alineación constructiva curricular y de los lineamientos institucionales del curso de gestión de riesgos en proyectos. Gracias por su atención.